Matías Longoni es un gran periodista especializado en agro que siempre lo vemos a través de Bichos de Campo y con él siempre intentamos desentrañar un poco más porque nos orienta para dónde tenemos que mirar esta situación del campo. Matías, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? A ver, un segundo porque yo la verdad no te escucho nada. Hola. Ahí está, perfecto. A ver, ahora. Ahí, de 10 te escucho. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien aquí, tratando de digerir el acto de ayer y ver cómo se acomodan los melones frente al cambio de escenario político. Nada, no hay que ser ansiosos, hay que esperar los anuncios de medidas de Sergio Massa, pero bueno, claramente hay un nuevo contexto político y nos tiene a todos expectantes a ver qué se dice y qué se hace. A ver, y decime una cosa, cuando vieron esto desde el campo, desde el sector del campo, ¿la primera señal es positiva, digo, por lo que se ve desde afuera, o no tanto, o es de cautela también? Es de expectativa, porque, bueno, lo acaba de decir en otra radio Nicolás Pino, después de su discurso ayer, digamos, donde queda claro le abren un crédito desde las entidades del agro. Pino acaba de decir, bueno, que cualquier cambio genera una expectativa, y es así. Lo primero que se podría esperar, volviendo, digamos, un poco a tu introducción, es si Massa logra desarmar el duro discurso desde los sectores del oficialismo que culpaban o trataban de responsabilizar al agro y a los productores que guardan parte de sus granos como responsables de esta crisis. O sea, lo primero que habría que hacer es muy gestual. Sergio Massa ya llamó a algunos dirigentes rurales, les prometió un café para la semana próxima y bueno, la expectativa es en principio, más allá de lo económico, a quitar tensión a esta relación que parecía haber entrado de vuelta en una espiral de conflictividad muy grande. Bueno, por lo menos con el diálogo logró consensuar o frenar una pelea. ¿Eso es lo más importante hoy por hoy de Massa? Bueno, oxigena las relaciones. La pregunta es si dura unos días nomás o si finalmente sienta las bases para construir una lógica de entendimiento diferente entre los productores que, recordemos, hace 15 días habían protagonizado una jornada de protesta importante, que hace 3 meses fueron a Plaza de Mayo. O sea, había una espiral de confrontación que parecía inevitable y creciente, y bueno, y ahora hay una chance de desandar ese camino. Dependerá de lo que puede hacer Massa y de lo que le dejan hacer a Massa. Es un hombre que en general tiene buena relación con el agro, fue uno de los candidatos que enfrentó luego de la crisis de 2008 políticamente, electoralmente, y se impuso a Cristina Fernández de Kirchner. Esto en el agro se lo recuerda. Hay varios de sus candidatos o políticos que provienen del sector agropecuario. Y entonces, bueno, hay una relación histórica, no se recuerda en Massa frases agraviantes contra el sector. Mirá que hemos buscado a ver si el famoso panqueque político que es capaz de amar y pelearse con otros dirigentes políticos había hecho lo mismo con el sector agropecuario, y en general no, es mesurado. Y bueno, genera un marco como para empezar a conversar de modo distinto. Luego están las medidas y luego está la urgencia del gobierno que vos definías bien al inicio de contar con una liquidación de dólares que le permita cambiar el temporal cambiario. Y en ese sentido, bueno, ahí se puede tensar un poco de nuevo la cuerda, porque realmente, mal que nos pese, una de las pocas fuentes de dólares que tiene la economía, ahora que estamos desnudos, digamos, y expuestos claramente a la fragilidad de nuestra economía, y ya no nos venden versos de colores, una de las pocas fuentes de recursos que tenemos es el agro, y en vez de hostigarlo, bueno, lo que cambia aquí es la lógica, digamos. Vos tenés dólares y posibilidad de generarlos en el agro. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar para que te los entregue o lo vas a mimar, malcriar o acariciar para generar una posibilidad compartida? Bueno, esta es la lógica de política que está cambiando en este momento. Hasta ahora el kirchnerismo duro, y Alberto sobre todo, que habló de 20.000 millones de dólares guardados, exageró las cifras, que habló de especuladores, digamos, se estaba equivocando en el camino. Veremos qué hace más a partir del miércoles. ¿Qué dejó Julián Domínguez? Porque siempre se habló un hombre muy cercano al campo, pero en resultados, por lo menos de lo exterior, no pudimos llegar a ver. ¿Cómo quedó esa situación?
Bueno, Julián Domínguez renunció, ni bien le contaron que iba a ser degradada al área del Ministerio de Agricultura a Secretaría y que iba a depender de Sergio Massa, lo mismo que hizo Daniel Scioli. En el caso de Domínguez, duró menos de un año en el cargo de ministro. Yo creo que hizo una gestión buena, no para los productores ni para la política agropecuaria, sino para el kirchnerismo. Finalmente, Domínguez en su franela constante lo que logró es lo que Cristina quería, que era tener bajo control las exportaciones de los bienes culturales que definieron como importantes para el gobierno, que son la carne vacuna, el trigo y el maíz. Los tres productos están con cuotas de exportación o con las exportaciones reguladas. Domínguez también logró de algún modo entretener a las entidades rurales y estirar los tiempos de confrontación, que era otro de los objetivos políticos del gobierno. No me parece que haya sido una mala gestión en términos políticos. Ahora, claramente perdimos un año más en lo que el agro necesita y lo que el agro desea, que es sentar las bases para volver a crecer en materia de producción agropecuaria. La Argentina está bastante estancada en todos los rubros. Ya no crece ni la soja decrece, se achica, con lo cual tenemos un problema. Bueno, los entidades rurales están diciendo que el problema pasa por la presión fiscal, por el cambio de reglas permanentes de juego. Lo que se necesita de la política agropecuaria es eso, previsibilidad, un sendero para ir creciendo, invirtiendo y no correr riesgo. Bueno, en la esquizofrenia del gobierno, y depende de la interna y quién esté del lado de la interna, hay políticos más amables con el campo y otros más hostiles. Por eso la esperanza con Massa es que reconstruya esta relación y marque un sendero. Claro, sí. Pero en el medio vos mencionaste una cosa que me quedó bien marcado, ¿no? La cuestión de la FIP, quién quedará a cargo, y la figura de Castañeto, la verdad es una figura que está más vinculado al kirchnerismo ortodoxo que a alguien a alguien de mayor consenso. Sí, y está claro además que Cristina Fernández de Kirchner conserva poderes de veto sobre la gestión de cualquiera que se le cruce, y esto, por supuesto, es el dato político que los dirigentes del campo no ignoran, y entonces el crédito a cualquier intento del gobierno por reconfigurar el poder y el marco de diálogo va a ser un crédito muy chico y muy limitado, expectante de que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con Alberto Fernández, que arrancó su mandato hace 2 años y medio con una vocación de poder muy manifiesta, y que finalmente fue dinamitando todos los puentes. Entonces, la verdad que hay expectativa, por eso yo te dije una pequeña expectativa, que puede durar apenas días. Esto tengámoslo claro, digo que no tiene tanto crédito como imaginamos, y va a permitir que esto, todo va a depender de las medidas y de su impacto, y sobre todo de los tonos. Sergio Massa reconoce un problema y reconoce que y abre un marco de negociación real y sincero con el sector agropecuario, quizás convenza a los productores de soltar la soja. Ahora, mientras esté el riesgo inminente de una devaluación o no se sepa cuánto termina el problema cambiario, no se estabilicen las variables macro, es difícil que pueda convencer a nadie de vender lo que tiene, que es su único reaseguro de valor. Pero esto no es algo privativo de los productores, pasa con cualquier argentino. Hoy defendés tu dinero de la mejor manera, y la verdad que no queda tanta soja en el campo como están diciendo. No son los 20.000 millones de dólares de los que habló Alberto, y además es bastante ingrato el asunto, porque en realidad el agro viene de exportar cifras récord y de generar liquidaciones de divisas récord en el primer semestre de 2001. No es el problema de cuánto aporta el agro o no deja de aportar, está aportando desde 2001, gracias a los altos precios internacionales, muchísimo dinero. El problema es de barril sin fondo. Esta es la sensación que el gobierno tiene que limitar. Y ese no es un problema de los productores, es un problema de las autoridades. Claro, un problema político, diríamos, no un problema económico Es un problema político, en principio, de generar expectativas de que vas a poder detener el drenaje de dólares, claro, que vas a poder estabilizar los números. Digo, la sensación de barril sin fondo es, por más dólares que aporte el agro, si se fugan, se van hacia otros lados, se usan para pagar importaciones baratas, se lo llevan los turistas al exterior, se lo llevan los bancos, lo usas para pagar la deuda externa, no importa. El problema no es que el agro no esté aportando dólares, está aportando divisas en volúmenes récord. Las exportaciones físicas de granos fueron en el primer semestre de 2022 fueron las más elevadas de la historia.
superaron en 6% a las del 2021, y si uno mide en dólares, superaron en 30-40% a las de 2021. ¿Por qué? Porque los precios subieron, el impacto de la guerra, la demanda china, un montón de factores estructurales. No es un problema en la oferta de dólares, el campo está ofertando dólares como nunca antes, es un problema que ninguna cantidad de dólares le alcanza a un gobierno que ha perdido credibilidad y del cual se duda que pueda manejar la crisis. Y que además insiste, y este es uno de los problemas que deberá resolver Massa, a criterio, insiste en mantener una brecha cambiaria enorme que favorece todo tipo de negocios menos el productivo. Favorece la importación de latitas de, qué sé yo el otro día vi latitas de arroz de Indonesia en los supermercados de vuelta como en los años 90. Esa latita se importó en un dólar de 100. Alguien le dio permiso al supermercado, amigo del gobierno, para importar esa latita. Ahora, esa latita después se nos vende a nosotros a un dólar blue. El importador hizo flor de ganancia, mientras que los exportadores en Argentina, por obra y gracia de esta brecha cambiaria, están exportando y cobrando. En el caso de la soja, un dólar de 90 pesos, en el caso de las economías regionales, un dólar oficial de 130, y después tienen que salir a comprar insumos, neumáticos, gasoil o lo que sea, a un dólar que se fue, digamos, liberando del cepo y se fue más hacia los 300 que hacia los 130. Claro. Bueno, y entonces, este es el tema de fondo. ¿Cómo resolves esta cuestión? Mientras el gobierno insista en que se puede convivir con esta brecha, desde los sectores de la producción le están diciendo que va a ser difícil. Y no lo dicen solamente los sojeros. El otro día yo estuve con el ministro de Producción de Río Negro, por ejemplo, una provincia que vive y depende de la pesca, de las frutas, de la lana, y me dicen que más que el problema de los sojeros, que tienen algo de resto, porque su producto cotiza en dólares, todas esas economías regionales, y esto incluye a Corrientes, a Misiones, a Chaco, la Yerba y todo, no pueden seguir con este desfasaje cambiario, y algo que hacer. Entonces excede el tema de la liquidación de divisas y excede el tema de la economía pampeana. Acá hay un montón de economías productivas que están comprometidas por esto que digo, porque venden a un dólar artificialmente muy bajo y tienen que comprar sus insumos y financiarse a un dólar quizás muy alto, pero finalmente un dólar muy distinto. Sí, y situaciones que se dan porque también del otro lado, el que te dice el ciudadano de a pie es, si se reacomoda el dólar, crece, y el que pierde siempre termina impactando en la inflación, porque vos fíjate todo lo que ha pasado en las últimas 2 semanas con el incremento que se ha dado con la cuestión inflacionaria. Acá subieron los precios, pero en estos días que bajó el dólar no bajó ni un solo precio. Nadie piensa en modificarlos también, y eso termina repercutiendo exclusivamente en el bolsillo de cada uno, ¿no? Claro, esa es una preocupación adicional, cómo la corrección cambiaria que tenés que hacer inevitablemente, o que parece cada vez más inevitable, va a repercutir sobre los precios que ya están alocados, a pesar de que vos insistís en mantener el dólar pisado. La verdad que es un flor de intríngulis económico. Yo creo que el ascenso de Massa simplemente rearma la expectativa política, pero que va a necesitar autoridad política para hacer alguna reforma de fondo, eso ya no cabe en duda. Y entre esas reformas de fondo, la cuestión de los precios y la estrategia de hacer el discurso de Pino, que creo que comparten la mayor parte de las entidades del campo, si no todas, tuvo un párrafo dedicado a la estrategia del gobierno para controlar los precios y el impacto de la inflación. Dijo Pino que no servía el control de precios tal cual lo viene aplicando el kirchnerismo, ni tratar de meter presión sobre los productos primarios, que no había que seguir limitando exportaciones y todo, sino que habría que tratar de estimular la producción. Bueno, es el viejo dilema si el huevo o la gallina en la Argentina, pero finalmente hay una frase de Pino que es muy cierta y habría que ser tomada en cuenta cuando dice que hasta ahora con la receta aplicada nos está haciendo mal. Entonces habría que revisar la receta. El peronista te diría la única verdad, la realidad, y hasta ahora no nos está yendo bien. Matías, te mando un abrazo y te agradezco siempre estos minutos. Te seguimos a través de Bichos de Campo, que es donde más y mejor información y de mayor calidad tenemos sobre el agro argentino, sobre el campo en general. Gracias, un abrazo. Gracias a vos, chau. Gracias. Matías Longoni, un gran periodista haciendo el análisis sobre estos cambios que se dan. A mí hay ciertas cosas que no me terminan de quedar en claro, sino